Shalom, shalom. Comenzamos con este programa nuevamente con Shalom Israel Radio. Y bueno, como radio queremos transmitir enseñanzas desde las escrituras. De las escrituras, material que podemos encontrar, corroborar y después transmitirlo a ustedes. Y en este caso quiero hablar justamente algo que podemos titularlo como los dos árboles. Dos árboles donde Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le da una orden justamente a Adán y Eva. Pero vamos a las escrituras. En Génesis, capítulo 2, versículo 13 y 14, y luego 2, 16 y 17, dice así: Y Yahweh, el Elohim, mandó sobre el hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la advertencia que nos da Yahweh justamente en el principio. Aquí tenemos el primer mandato explícito de Dios sobre el hombre y regula lo que el hombre podía comer y lo que no. En realidad le estaba permitido todo árbol, excepto solo uno que no podían comer, y es el que tenía como título o nombre el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que traía consigo justamente la pena de muerte. Sin duda, este árbol jugó un papel determinante en lo acontecido en los primeros capítulos del Génesis. De ahí que se mencione por nombre. Pero no debemos olvidar que hubo otro árbol que tuvo más determinante incluso, que también es mencionado por su nombre, y nos referimos al árbol de la vida. Debemos recordar que también estamos interpretando este capítulo de manera simbólica, viendo cada uno de sus elementos como símbolos que representan una realidad mayor. Esto mismo es lo que ocurre también con el árbol del conocimiento del bien y del mal y sus respectivos frutos, y el árbol de la vida y su respectivo fruto. En realidad, no existe ningún árbol, literalmente hablando, cuyo fruto sea el conocimiento del bien y del mal y que produzca muerte, ni tampoco existe uno que pueda producir la clase de vida que da el árbol de la vida. ¿Pero cómo? Vamos a ver qué nos dice más adelante. Veamos las escrituras, cómo es usado el árbol como símbolo. En Salmo 1 se compara al varón que se deleita y medita en la ley de Dios con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. En el libro de Isaías, el eunuco es comparado a un árbol seco, y se profetiza que los afligidos de Sión serán llamados árboles de justicia. También en Isaías 56:3 y 61:3. Y luego, Juan el Bautista, Yohanan ben Zacarías, comparó a los hombres y sus obras con los árboles y su fruto. Lucas 3:9, algo que también hace el autor de la carta de Judas. Así que representar al hombre por medio de un árbol es una realidad bíblica, como lo estamos viendo. Ahora, los árboles no solo simbolizan hombres, también en un sentido concreto e individual. Las escrituras también simbolizan reyes o muchas veces reinos. La palabra vástago, por ejemplo, a la vez que indica el descendiente de una persona, también indica el ramo tierno de un broto de un árbol o una planta, llamado el renuevo. En la escritura se usa esta palabra para referirse al Mesías, al Rey de Reyes.
Jeremías 25, 23:5 y 33:15 y Zacarías 3:8 y 6:12. En el libro también de Jueces, Jotán cuenta una parábola en la que los árboles simbolizan reyes potenciales. Puedan leerla en Jueces 9:7 hasta el 21. En Isaías también y en otros libros de las Escrituras se habla del reino de Israel como de una viña que Dios plantó. Luego un árbol de fruto está simbolizando un reino. Isaías 5. También Pablo en su carta a los romanos habla de Israel y lo compara con un olivo natural. Romanos 11. En el libro del profeta Jeremías se habla del profeta y su palabra como de un árbol y su fruto, refiriéndose al Mesías como rey de Israel. También encontramos una referencia a Moab como la vid de Sibma. En el libro de Ezequiel se profetiza contra el árbol que representa a Faraón y a su pueblo. En el libro de Daniel se habla de un árbol que representa a Nabucodonosor y su reino. Y el reino de Dios es comparado a la semilla de mostaza, una hortaliza que se hace árbol. Así pues, tal y como acabamos de ver, a la luz de las Escrituras, el árbol es usado para representar no solo hombres, sino también reyes o reinos. Por tanto, podemos trasladar esto a los dos árboles que estamos considerando, de modo que el árbol del conocimiento del bien y del mal representa un reino, así como el árbol de la vida representa otro. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué reino representa cada uno de ellos? Bueno, en la próxima, la segunda parte, trataremos de contestarte justamente la continuación. Bienvenidos a Shalom Israel Radio. Espero que esto les sea de bendición, de aprendizaje y justamente tratar de dejar un poco la leche espiritual y pasar justamente a comer vianda, que significa justamente obtener más conocimiento de Dios para ver qué es lo que quiere decir con cada una de las cosas que deja plasmado en las Escrituras. Shalom y bendiciones.